Siempre hay medidas, en todos los órdenes, ¿no? Medidas de aquí y medidas de acullá. Las medidas de aquí se ensalzan y las medidas de acullá se denostan. Pero esto es muy viejo, siempre se ha hecho así. Escuché hablar de la no repitencia en la educación, no sé si secundaria seguramente, en la provincia de Buenos Aires. ¿Debo ensalzar o debo denostar? Esta vez no lo sé, porque para hacer cualquiera de las dos cosas, primero tenés que informarte. Y lo que yo voy a hacer es hablar con Gabriel Brenner para que él me cuente de esto. Gabriel, ¿estás por ahí? Sí, señor, aquí estoy encantado una vez más de retomar contacto, Quique. Una vez más. Bueno, ¿qué pasa con esto de la no repitencia en la provincia de Buenos Aires? Está bueno que lo plantees en estos términos de la no repitencia o de la opción repitencia, no repitencia, porque yo creo que si nos quedamos allí, Sí. es más para el espectáculo mediático y Ah, para cubrir de alguna manera un rato de cualquier desprevenido para que se entretenga, sí, que para resolver la vida de tanto piberío. muy Y bien. como me interesa esto último, Sí. te diría que ni escandalizarse, ni tampoco sobreestimar, porque yo creo que es una decisión de política pública que la Mm, toma en este momento, claro sí, el distrito más importante en términos de su proporción en cualquier estadística que hagas, de sí. cantidad de alumnos, de cantidad de escuela, etcétera. Mm, Por lo tanto, siempre se mira más. Y vos también sabés, Quique, que también de acuerdo a las controversias políticas, también se suele mirar con más lupa algunas cosas que otras. Pero para claro. empezar a responderte, voy a empezar por un lado en el que quizás, no sé si vos, pero tus radioescuchas, no sé si lo saben, y es que esta decisión Sí. ya la ha adoptado casi la mitad del país, y para decirlo más precisamente, la propia ciudad de Buenos Aires, muchos países de América Latina y también en el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que está básicamente comprobado, y lo dicen también especialistas y docentes de muy distintos ángulos y perspectivas ideológicas, políticas, que la repetición, lejos de ayudar a que seas mejor y Sí. a aprender más, lo que logra en términos estadísticos generales Sí. es más deserción, Claro, abandono, en claro. términos singulares y biográficos, Mm. aplastar más la autoestima y hacerte sentir que sos el único responsable de Claro. tu inmenso fracaso. Muy bien, muy bien. Aparte, Primera respuesta. Ahora, sí, pero me acuerdo rápidamente del tema de las sí, cárceles y lo que siempre se dijo, ¿no? Que las cárceles supuestamente no eran para castigo, sino para resguardo y de los reos en ella. Todas esas pavadas que nunca se cumplieron y siempre aseguramos que la cárcel es lo peor que le puede pasar a un delincuente. bueno, vos lo acabás de decir porque al insertar este tema estás poniendo sobre la mesa un tema que quiero tomar, que es lo punitivo. Y yo Sí, creo que lo que claro. queda en la memoria de la gente y lo que la gente cree que es lo mejor, Sí, y no lo estoy criticando para anularlo, sino para pensarlo, es que a veces cree que la única lógica de arreglo que tiene el otro sí, es la de la punición, más claro. precisamente el castigo. Entonces yo te voy a decir lo concreto, Quique. Si un pibe aprobó matemática y lengua, que Sí, son otras las que, voy a usar la terminología que cualquier oyente entiende rápido, y son otras las que se lleva, sí. no hay ninguna razón por la cual tenga que volver a cursar las que aprobó e incluso con 8 y 9. Eso es más, Ah, muy eso bien. suena más a un castigo Sí, que a un que aprendas lo que no pudiste. Entonces, como lo que nos interesa no es el castigo, sino que aprendas lo que no pudiste, que sí. te esfuerces lo que todavía no lograste esforzarte, Ah, muy que bien. venzas los Sí. obstáculos que no pudiste sortear. Entonces, me parece que aquí lo que es interesante mirar de esta propuesta, al menos es lo que hago yo en la Sí. función que tengo, porque Mm. además te aviso que también vengo colaborando porque esto no es nuevo, desde el año 2022. Gustavo Gali se llama el director provincial de educación secundaria, que además de haber sido un gran director de escuela en La Matanza, en el conurbano bonaerense, es un gran educador. Y se venían haciendo consultas y trabajos con directivos y con docentes. Quiero decirte con esto que
esta decisión es consecuencia no de una decisión en un escritorio, sino de haber trabajado mucho y recorrido el territorio y conversado con docentes y directivos. Entonces, lo que más me interesa no es, como te decía antes, la repetición sí o no, sino cómo se puede hacer para, de algún modo, generar condiciones para que un pibe que no aprobó de cierta forma algo o no aprendió de una manera algo, Claro. existan otros tiempos y otras maneras Sí. de que llegue a aprender y a saber y a rendir sobre ese algo. Y Parecería, permitime algo más, parecería porque ser, Gabriel, que la intención es que esa educación secundaria se aproxime a la estructura de la universidad. Vos no repetís un año, vos no aprobaste una materia y al año siguiente la volvés a rendir y la aprobás y seguís tu camino. tu manera de explicarlo es muy buena, corta y al pie, y yo aclaro, está bien, claro, porque vos lo que estás diciendo, y es cierto, es que se estarían cuatrimestralizando una cursada que es anual Sí, tradicionalmente, sí, y se estaría aprobando por materia y no por bloque sí, anual. eso, Así que lo que eso. acabas de decir es muy cierto. Lo que también hay que advertir para Mm. cualquier desprevenido oyente que diga, pero si los pibes están en la secundaria y no saben nada, lo vamos a tratar como la universidad, stop. A esa reflexión le digo, no, espera, la idea es flexibilizar ciertos modos que han quedado muy rígidos y que han quedado de alguna manera desatados, han quedado desmontados, de alguna manera son extemporáneos Ah, respecto de los pibes y las pibas que hoy van a la escuela, la vida que llevan, la relación de la escuela y de la sociedad con el conocimiento, que, a ver, te lo voy a decir muy rápido así, cuando la escuela esa que todos recordamos a veces tradicionalmente se generó y brilló fue en tiempos de la ebullición del capitalismo industrial. Bueno, ok, hoy acá, la escuela tiene sí, que vérsela en el marco de un capitalismo financiero. O sea, eso. que las lógicas que imperan son distintas, por lo tanto, ¿por qué vamos a pretender pedirle lo mismo a la escuela? Entonces lo que digo es lo siguiente, me parece que hay que poder asumir estos cambios y mirar cómo se van haciendo. Que va a haber errores, siempre lo que hacemos Sí. las personas está lleno de errores. Que va a haber horrores, yo creo que no, que los horrores son los que están a remolque de las viejas prácticas que no pudimos modificar. Mm, Lo que me parece que hay que mirar es que hay que intentar que los chicos estén en la escuela, sí, todos, la mayoría, sí. pero que aprendan mucho más y mejor. Y por lo tanto, también hay que entender que la inclusión o las políticas de derecho, tan bastardeadas en estas horas, Quique, te lo digo una vez más, no implican el derecho a aprobar, no. El derecho es a estar y ser parte de la escuela. Claro, Aprobar es el resultado de un esfuerzo personal que tenés que hacer, sí. que es incómodo, que a veces hay que estudiar cosas que no nos gustan y que supone atravesar y entrar a ciertos mundos que para muchos pibes son ajenos, son difíciles, no forman parte de su cultura familiar. Entonces hay que pensar una escuela que pueda atender no a todos del mismo modo, sino a todos del mismo modo, pero también de diferentes maneras. Claro, Entonces, lo que hay que pensar, parecería, sí, Gabriel, que no ha sufrido el sistema educativo un desarrollo acorde a todo lo que nos ha pasado en los últimos años. Parecería ser que la educación es un mármol, ¿no? Y que siempre está más o menos igual de marmórea, y por eso a lo mejor después el comentario es, che, los pibes hoy en día no aprenden. ¿No será que es una combinación de que no aprenden, pero que tampoco es posible aprender con esa estructura educativa? vos lo acabás de decir y me quedaría con esta última imagen que acabás de transmitir, ¿no? La idea es que aprendan más y mejor y que tenemos que lograr que la escuela, esa estructura educativa, esté acorde a las Sí, necesidades de los pibes sí, y que los pibes también puedan salir del confort de que esto no me gusta, de que esto no lo quiero. ok. No, no, pará. Vos no sabés si no te gusta lo que no conoces. Vos Mm, no sabés si no querés lo que todavía no has tenido 5 minutos de atención que claro. a veces tenés que prestar y Mm, no meterte solo en tu pantalla. sí, Esas discusiones también tienen que entrar en la escuela porque claro. lo que se está discutiendo acá, y cierro con esto, daría para mucho más, pero no es repetir sí, repetir no, sino reformar el régimen académico. ¿Qué es el régimen académico? Y algo así como, de alguna manera, las condiciones de distribución del tiempo, de los espacios, de los temas y las responsabilidades que tienen docentes y estudiantes
en la secundaria. Eso es lo que hay que poder mezclar y dar de vuelta. Sí, Te digo algo más, Quique, porque quizás, y sé que hay muchos docentes que escuchan, las políticas públicas y los gobiernos tienen que, y eso me parece lo más importante, tomar nota sí. de muchas cosas muy valiosas que pasan a la vuelta de San Marcos Sierra, pero también de Perico Jujuy y de Tolwyn, Sí. y que lo que los gobiernos y las políticas públicas tienen que hacer es visibilizar eso que hacen muy bien en algunos lugares, no creerse que tienen la píldora para dar de tomar y hacer los buenos cambios. Creo que en esta reforma veo algo de esto y me resulta auspicioso, que es recuperar muchas situaciones y prácticas que ya se están haciendo, que no son, por supuesto, Quique, hegemónicas, Sí. pero que está bueno escalarlas y poder compartirlas entre colegas y poder generar respuestas siempre distintas a los mismos problemas. Yo caigo en esta especie de defecto, no sé si argentino, pero al menos defecto nuestro, que es tratar los temas como si fuesen únicos y solitarios. La educación está inserta en el mismo quilombo en el que estamos viviendo. ¿Qué esperamos? La pregunta que siempre me hago es, a ver, ¿por qué va a ser distinto? ¿Por qué va a ser distinto al resto? Si el resto está en pleno hundimiento, ¿por qué no la educación? ¿No? Ayer tuve clase con mis estudiantes de una universidad pública del conurbano Mm, y tal cual, uno de los momentos de la clase, por distintas situaciones en las que les pedí una tarea, sí, les dije algo parecido a lo que acabas de decir vos, que les dije, miren, sé que es más difícil, sé que es incómodo, pero nunca hay que poder trabajar un texto por fuera del contexto que lo hace posible. ¿Qué claro. quiero decir? Sí, sí, también. Nunca podemos hablar ni de la escuela, ni del director, ni de la repetición, ni de la radio, fuera de las condiciones que hacen posible que eso exista hoy así. Entonces, si contemplamos las condiciones que lo hacen posible, entonces tenemos una visión, me parece a mí, más profunda, una visión más actualizada, más sincera y Sí. por supuesto, más difícil de resolver. Por eso es que también te quería decir que muchos críticos que enseguida ponen la palabra facilismo, yo lo que creo es que estas propuestas, justamente todo lo contrario, apuntan al dificilismo. O sea, son muy difíciles de llevar adelante y el Sí. desafío es pensar que los que se vienen puedan hacer las cosas, y yo estoy convencido cada vez más, mucho mejor, Quique, que los que estamos y los que estuvieron. Entonces, el desafío es, me parece a mí, prepararnos, estudiar mucho, Sí. entender lo que nos pasa, pero siempre, ¿sabes, Quique? Así como cuando uno hace política, es lo que creo yo, tiene que tener los pies en el piso, cuando hace economía tiene que recorrer la góndola del supermercado, Sí, señor. cuando toma decisiones educativas, tiene Mm, que haber mucha tiza, aula en la suela de los zapatos y qué en las bueno. palmas de los dedos. Qué bueno. Bueno, no, me quedé pensando, yo tengo ya la convicción de que no tenemos arreglo, pero a veces lo disimulo, a veces lo disimulo un poquito y entonces digo, no, bueno, resistencia y acción es lo que nos va quedando. La pregunta, por fin, a Brenner es, ¿se puede lograr un cambio en la educación sin lograr un cambio en el resto de las cuestiones de nuestra vida? Qué buena pregunta, porque vos sabés que es una cosa que estudiamos y yo trabajo mucho y lo he estudiado en grandes referentes, digamos, clásicos, pero también contemporáneos. Sí. Yo creo que, vuelvo a decirte, yo creo que comerse la mague de que la escuela o la educación Sí. resuelven todos los problemas de la nación Mm, es justamente, sin decirlo, pecar mm. de entender las cosas como una isla o como un texto aislado de su contexto. Listo, Pero sí. eso Sí, no quiere decir, perdón la palabra, sí, comer vidrio, o en sí, todo caso, no quiere decir ser ingenuo y no ser consciente de que las condiciones condicionan, valga la redundancia, bien, lo que la escuela y la educación puede hacer. sí, Pero en el caso anterior, si uno se queda anclado en que no puede hacer nada, sí, entonces lo que aparece es la dimisión, la queja, la resistencia, claro, como rechazo o como oposicionismo. eso, Y yo creo que la escuela tiene mucho, 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 mucho por hacer. A ver, con solo decirte aquí que, mira, miro atrás tuyo y lo veo a Cortázar sí, con un cigarro. Yo también sí, lo tengo por ahí atrás. sí, Si vos te ahí fijás, está, también sí, está sí, por ahí atrás. Bueno, mira, Quique, hay muchos pibes que a veces cuando leen algo de Cortázar y descubren a Cortázar, sí, tenemos que entenderlo que ese pibe, de algún modo, la escuela o ese docente o Cortázar mismo en un libro, le permitió subirse a un mundo
que no sería posible si no hubiese sido por la escuela, por ese docente y Qué por maravilla. Cortázar. Sí. Y me parece que la escuela, en ese sentido, la educación permite que un pibe se suba a ciertos mundos a los que no podría llegar por cuenta propia de su familia. Bien, Eso es una revolución, bien. y eso lo puede hacer un docente un martes a la mañana, por más que esté nublado. Y me parece que no hay que perder de vista ese ejemplo para explicarte mejor el concepto al que me quería referir, que es: la educación está condicionada, pero no sobredeterminada, ahogada y asfixiada. Ah, Siempre hay un espacio, como tenía Houseman sí. al borde de la línea izquierda, Sí. y el Diego, Mm. para jugar. No Sí. digo que juguemos como el loco Houseman, y mucho menos como el Diego. No, no, no. Lo que digo es que salgamos a jugar Sí, y bien, arriesguemos bien. más allá de lo incierto de los resultados. Listo. Me quedo con eso. Gracias, Gabriel. Te mando abrazo grandote, como siempre. Abrazo para vos. Ta, para, ta, 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 ta.